Muchas gracias, gracias por acompañarnos en este momentito de la agenda, porque es una agenda muy apretada la que tuvimos hoy, pero era importante que hiciéramos un posicionamiento, como ya lo habíamos estado mencionando en reiteradas ocasiones. Las malas decisiones de política pública traen consecuencias en la estabilidad económica de nuestro país. Y lo estuvimos señalando en reiteradas ocasiones como grupo parlamentario del PRI. La primera y muy evidente fue la cancelación del aeropuerto y lo que nos está costando a todos los mexicanos, luego la suspensión de las rondas petroleras, que realmente fue una muy lamentable noticia, y un plan financiero para Pemex que no ha convencido a nadie. Y las consecuencias, pues las dijimos en su momento y hoy son una realidad. La baja en la calificación de la empresa productiva del Estado, de Pemex, hace apenas unos días por Fitch, luego Standard & Poor's baja la perspectiva de calificación soberana a nuestro país, y en cascada empiezan los recortes otra vez a Pemex, a la CFE, y de paso se lleva a 77 instituciones financieras públicas y privadas, que es lo lamentable. Entonces, realmente es urgente que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la empresa productiva del Estado, Pemex, se posicione rápidamente ante esta Cámara de Diputados y nos diga, y especialmente a nosotros como grupo, que lo hemos manifestado una y otra vez, cuál va a ser el plan que le permita devolver la estabilidad económica a los mexicanos. Es bien importante que sepan los ciudadanos que si baja la calificación de la deuda soberana, eso va a implicar una acción por parte del Banco de México, va a tener que haber una reacción de política monetaria y eventualmente van a subir las tasas de interés, y a todos los mexicanos eso nos puede afectar fuertemente. ¿Quiénes? Los que tengamos créditos hipotecarios nos pueden subir las tasas de interés, los que tengamos una tarjeta de crédito también nos pueden subir las tasas de interés, y en las empresas también les va a afectar, porque esta baja de calificación a las empresas significa que tienen que financiarse más caro. Por tanto, cuando tengan que pedir prestado para capital de trabajo, para nuevas inversiones, les va a salir mucho más caro que lo que les venía saliendo. ¿Por qué? Porque vamos a ser un país catalogado como riesgoso, porque no hay estabilidad, porque no hay confianza. Entonces es bien importante que nos den rápidamente un plan como gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. ¿Qué va a hacer Pemex? Porque Pemex es el organismo que nos da casi el 30% de los ingresos fiscales, y si no generamos un plan que le dé certeza a los inversionistas, pues se pone en riesgo la misma capacidad del Estado de atender todos los programas sociales. ¿Esperarían que el próximo, bueno, ahora que López Obrador va a dar a conocer sus 100 días de gobierno, que presentara un trabajo o un plan para fortalecer el sector energético en general, que es lo que está calificando? Es urgente que lo hagan. El plan de financiamiento y el plan financiero de Pemex que anunció no convenció a nadie. De entrada, ¿cómo vas a financiar las inversiones si no hay recursos? Entonces, aunque el gobierno haya anunciado un respaldo total, y que eso lo tomó positivamente las calificadoras, no es suficiente para alcanzar los niveles de producción que están anunciando y por tanto generarle los ingresos al Estado que necesita para la viabilidad de las finanzas públicas. Entonces sería muy oportuno, pero más oportuno sería que de inmediato, porque la reacción de los mercados ya ven cómo se mueven, son cadenas inmediatas. Tuvimos la baja un día, al siguiente día la de Pemex, y en cascada se vinieron el resto de las instituciones financieras. Los mercados reaccionan muy rápido ante la inestabilidad, y yo lo podría resumir como eso: estamos siendo un Estado, un país con inestabilidad y que no le está ofreciendo certeza a las inversiones ni a los inversionistas, y peor aún a los inversionistas mexicanos. El argumento del gobierno es que esta calificación no es para la administración, sino para la mayoría. La realidad es que la situación de Pemex se ha venido deteriorando en los últimos años, esa es una realidad. Sin embargo, el nuevo modelo energético le proveía de nuevas herramientas a la empresa productiva para que pudiera hacer inversiones sin ocupar recursos fiscales, y que las utilidades tampoco fueran totalmente para el Estado, para la Secretaría de Hacienda, sino pudiera reinvertir en la propia empresa productiva. Desafortunadamente, parando las rondas, ellos ya no pueden hacer los denominados farm outs, que es que se alían
con empresas privadas para que en lugar de que el gobierno le ponga dinero a las inversiones, lo hagan y se aprovechen los capitales de otras empresas, se aprovechen también tecnología, transferencia de conocimientos y le cueste menos a la empresa productiva poder hacer inversiones. Desafortunadamente esa es la situación. No, es un conjunto de lo que están anunciando, principalmente es un conjunto de decisiones a partir de los anuncios que ha hecho de un plan que no es creíble para el sector energético, de cancelaciones de proyectos importantísimos de obra pública, como lo es el aeropuerto de la Ciudad de México, con todos los estudios de factibilidad, con toda la investigación que se hizo, autorizado por organismos internacionales, y nos está costando mucho más con no nada más lo que nos está costando fiscalmente, sino lo que nos está trayendo de repercusión con la falta de certeza e incertidumbre. Diputada, el coordinador de Morena dice que todo esto... anterior gobierno, perdón, diputada, ¿no hay responsabilidad del anterior gobierno en ningún grado en estas calificaciones negativas? Desde nuestro punto de vista, el anterior gobierno hizo cambios estructurales que fueron muy costosos para nosotros como partido políticamente, pero que le daban viabilidad económica y financiera a nuestro país. Hoy tenemos todo, le dejamos puesto todo al gobierno entrante para que pudieran tomar buenas decisiones responsables, y decidieron inclinarse por un presupuesto con una perspectiva 100% clientelar, privilegiando incluso proyectos de inversión que no tenían los estudios de factibilidad suficientes y de acuerdo a lo que establece la propia normatividad y nuestra ley en México. Así que definitivamente teniendo en bandeja de plata, como decimos todos, la posibilidad de darle nuevas herramientas económicas a nuestro país, decidieron inclinarse por algo que no está generando certeza. Diputada, el coordinador de Morena... presidente, diputada, el día de hoy... La señorita había dicho primero, perdóname. El coordinador de Morena ha dicho hace rato que una vez que México se acabe la corrupción, pues todo esto se va a revertir y va a ser un gran paraíso para los inversionistas. ¿Esto podrá ocurrir en breve tiempo? La corrupción es un lastre, le cuesta a todos y nos cuesta a los mexicanos y le cuesta más a los que menos tienen. Definitivamente debe haber una cruzada contra la corrupción, eso lo celebramos todos. Sin embargo, no puede ser la razón para parar otro tipo de programas y proyectos que generan economía, que generan trabajo, que generan empleos a los mexicanos. Además hay otro problema, se reveló que le quiere echar el ojo a lo que son las afores de ese gobierno para financiarse, porque ya... Va a haber un posicionamiento sobre afores más adelante y el diputado Pedro Pablo les puede dar un poquito más de información sobre eso. Por el término general de la economía, porque esas calificaciones vienen en términos generales. No, y por eso esta Cámara está recibiendo todos los días iniciativas que generan incertidumbre, todos los días. Y les voy a poner el ejemplo que mencionábamos en pleno hace apenas unas semanas, el cambio en la ley de Pemex para quitarle facultades al Consejo de Administración, especialmente a los consejeros independientes, para darle más facultades al director general. Eso va en contra de las prácticas de gobierno corporativo, de todas las organizaciones empresariales en el mundo, y eso claramente fue una primera señal y llamada de atención para que las calificadoras voltearan a ver el plan financiero de Pemex. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos de todas las iniciativas que están llegando a esta Cámara y que están también poniendo en riesgo la estabilidad económica de nuestro país. Perdón, sí. Entonces, ¿usted considera que el presidente López Obrador miente al decir que... Bueno, se trata de... No creo que mienta el presidente, yo lo que creo es que su equipo de trabajo no le está llevando la información correctamente. ¿No sabe gobernar, diputada? No, es un gran político, el presidente es un gran político, me parece que su equipo de trabajo no le está llevando la información correctamente. Entonces lo están engañando, Sí. diputada. O no se están informando correctamente sobre los temas medulares de las finanzas públicas de nuestro país. Lo más importante para este país es los ingresos fiscales y se está poniendo en peligro los ingresos de Pemex, que son el 30%, y además el resto, ¿de dónde creen que salen? De las empresas, de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Y si no hay estabilidad económica, tampoco los ciudadanos gastan y por tanto tampoco se pagan ingresos, tampoco se pagan impuestos y en consecuencia tampoco habrá dinero para programas sociales. ¿Qué opinión le merece el asunto de que Morena quiere bajar 50 pesos?
financiamiento a los partidos políticos. No tengo conocimiento de ese tema, sí. ¿Cómo lo verías? No tengo conocimiento, perdón. En ese sentido sí valdría la pena que lo comunicara quien está llevando el tema. Sí, gracias. Lo hemos pedido en varias ocasiones, en los puntos de acuerdo que hemos subido al Pleno. De hecho, estamos preparando uno el día de hoy para volver a exigirlo, pero ha sido reiterativo en cada uno de los momentos. Hemos pedido que vengan los funcionarios, que presenten planes más factibles. Afortunadamente están retirando iniciativas, pero tenemos que hacerlo a través de los medios de comunicación para que puedan reaccionar y eventualmente apoyarnos en dar la información. Hay una falta de respeto sistemática a esta Cámara de Diputados y esperamos que este punto de acuerdo pueda subirse, pueda considerarse como de urgente y obvia resolución y eventualmente podamos tener un posicionamiento por parte de los funcionarios federales. El tema de la estabilidad financiera de nuestro país es inmediata. ¿Cuál es el riesgo, diputada, si no se toman acciones para Va a seguir bajando la calificación del país y la calificación de las empresas productivas del Estado. Y eso, como lo mencioné, implica alza en tasas de interés y por tanto nos va a costar más el financiamiento a todos los mexicanos. ¿Qué significa la calificación? La calificación mide la capacidad de pago que tiene un país. Entonces lo que ellos están midiendo es que cada vez tenemos menos capacidad de pago para cubrir nuestras obligaciones de deuda. O sea que si se hunde Pemex, se hunde el país. Por supuesto. Por supuesto. México está en peligro. México está en peligro, la estabilidad económica de los mexicanos está en peligro si no hacemos todos nuestra chamba. Esta soberanía fiscalizando las acciones de gobierno, el Ejecutivo emitiendo políticas públicas responsables y que generen certidumbre. Diputada, sin embargo, desde el lado del gobierno se acusa que las calificadoras son entes extranjeros, efectivamente, que actúan con el pago de recursos públicos de los países. ¿Qué respondes a eso? A esas calificaciones. Las calificadoras son una respuesta ante las diversas crisis financieras que hemos tenido en nuestro país y en otros países en el mundo. Pero de que son financiadas por los gobiernos de los son países. son empresas privadas, la mayoría no son mexicanas, pero tienen analistas que sí son mexicanos. Definitivamente, digo, son financiadas, nadie le mete dinero a una calificadora. Más bien tú como gobierno pagas para que te analicen y tengas la opinión de un externo sobre la confianza de tus decisiones económicas. Pero si hay pago. Claro, el gobierno tiene que pagar a una calificadora para que te evalúe. Es una forma son autocontroles, son maneras de fiscalizar que estás haciendo bien las cosas. No tienen por qué asustarnos este tipo de mecanismos, se han usado durante toda la vida, además nos ayudan muchísimo como alertas frente a posibles crisis financieras. Pero eso no significa que sean opiniones válidas. No significa que sean sesgadas. Sí, eso es lo que significa. Gracias.